Míralo, sentado en esa silla, con los ojos rojos de llorar, la voz rota, suplicándome que parara, que lo dejara salir, que lo perdonara. ¿Y yo? Yo solo lo miré fijamente, sin decir nada, y sonreí. 6 horas. Lo tuve ahí dentro 6 horas, con todo, con las pruebas, con las fotos, con los audios, con cada mentira que había dicho en 2 años. Y cuando salió de esa habitación, ya no era la misma persona. Nunca lo fue. Me llamo Andrea, tengo 29 años, y esto que estáis a punto de escuchar es la historia más oscura, más calculada y más satisfactoria de mi vida. Pero para entender lo que hice, primero tenéis que entender lo que me hicieron a mí. Quedaos, porque esto no ha hecho más que empezar. Diego y yo llevábamos 2 años juntos cuando todo esto pasó. 2 años que yo creía perfectos. De esos que te hacen pensar que ya encontraste a tu persona, ¿sabéis? Nos conocimos en el trabajo. Él era diseñador gráfico. Yo llevaba redes sociales de una agencia pequeña. El primer mes fue de mirarnos sin decirnos nada. El segundo mes, él me invitó a un café. Y el tercero, ya éramos inseparables. Diego era de esos tíos que parecen sacados de una película. Atento, divertido, te hacía sentir la única persona en la sala. Me mandaba notas de voz por la mañana solo para desearme buen día. Me sorprendía con planes. Conoció a mi familia antes de los 6 meses. Yo estaba enamorada de verdad. De esas veces que lo das todo, que bajas la guardia completamente. Y ahí estaba mi error. Pero antes de contaros lo de Diego, tengo que hablaros de Laura. Porque sin Laura, esta historia no existe. Laura y yo nos conocíamos desde los 15 años. 14 años de amistad. 14 años de cumpleaños juntas, de llantos a las 3 de la mañana, de compartir secretos que no le habías contado ni a tu madre. Era mi mejor amiga, mi persona, la que sabía absolutamente todo de mí. Y cuando empecé a salir con Diego, fue la primera a la que llamé. ¿Se alegró tanto? ¿O eso creí? Me dijo que me merecía algo así, que Diego parecía increíble, que estaba feliz por mí. Los presenté a los 3 meses. Una cena en casa, vino, risas, buena energía. Lo que yo no sabía era que esa noche algo cambió, que algo empezó entre ellos dos que yo tardé meses en ver. Porque cuando confías en alguien al 100%, no miras, no sospechas, no calculas. Eres ciega. Y yo fui ciega durante casi 1 año. ¿Queréis saber el momento exacto en que se me cayó la venda? Porque fue de los peores momentos de mi vida. Y sin embargo, fue el que lo cambió todo. Quedaos. Era un martes por la tarde, uno de esos días normales que no anuncian nada. Diego me había dicho que tenía reunión hasta tarde. Laura me había dicho que estaba en casa con una jaqueca. Yo iba a sorprender a Diego con cena en su apartamento. Tenía llave. Había hecho eso 1000 veces. Entré. Las luces estaban apagadas en el salón. Fui hacia la cocina a dejar las bolsas. Y entonces escuché voces en el dormitorio. No voy a entrar en detalles de lo que vi cuando abrí esa puerta. Solo os diré que no necesité que nadie me explicara nada. Estaba todo ahí, delante de mis ojos. Diego, Laura, en su cama. Me quedé paralizada. Literalmente no podía moverme. El cerebro tarda unos segundos en procesar algo así cuando no lo esperas, cuando es imposible, cuando son las 2 personas en las que más confías en el mundo. Diego me vio primero, se puso blanco, dijo mi nombre, y yo cerré la puerta. Cogí mis bolsas y salí de ese apartamento sin decir una sola palabra. Pero espera, porque lo que descubrí después fue mucho peor que lo que vi esa noche. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de mi habitación con el móvil y empecé a mirar hacia atrás. Mensajes, fechas, mentiras. Y todo empezó a encajar de una manera que me revolvía el estómago. Llamadas de Diego a horas raras que yo había ignorado. Laura cancelando planes conmigo con excusas distintas cada vez. Una foto en Instagram de ella en un barrio donde supuestamente no había estado.
pero que era exactamente el barrio de Diego. Llevaban 7 meses. 7 meses mientras yo seguía creyendo que todo iba bien. Mientras yo le contaba a Laura mis miedos en la relación, mis inseguridades, lo que me preocupaba de Diego. Y ella le pasaba esa información. Lo sé porque después encontré los mensajes. Ella le decía cómo manejarme, cómo calmarme cuando sospechaba, cómo mantenerme tranquila. Mi mejor amiga me usó como un manual de instrucciones para que mi novio me siguiera engañando. Y ahí, en el suelo de mi habitación, a las 4 de la mañana, algo en mí se rompió. Pero no de la manera que os imagináis. No lloré, no grité, no mandé mensajes desesperados. Me quedé completamente fría. Y pensé, vale, ahora soy yo. Los siguientes días los pasé en silencio. No contesté ni a Diego ni a Laura. Dejé que se pusieran nerviosos, que no supieran qué iba a hacer. Y mientras ellos esperaban, yo planificaba. Porque entendí algo muy importante. Si reaccionas en caliente, pierdes. Si mandas el mensaje furioso, si lloras, si suplicas explicaciones, eres tú la que queda mal. Eres tú la que da pena. Yo no quería dar pena. Yo quería que lo recordaran para siempre. Y entonces tomé la decisión. No iba a enfrentarme a Laura. No todavía. Laura podía esperar. Primero iba a ir a por Diego. ¿Por qué Diego y no Laura? Buena pregunta. Os lo explico. Laura era mi amiga. Lo que hizo fue una traición que me dolió más. Pero Diego era mi pareja. Diego me había prometido fidelidad. Diego había mirado a mi familia a los ojos. Diego me había dicho que me quería mientras me engañaba con mi mejor amiga. Diego merecía enfrentarse a todo eso, a cada mentira, a cada promesa rota, cara a cara, sin escapatoria. Y yo sabía exactamente cómo hacerlo. Quedaos, porque lo que viene ahora es la parte que a mí más me costó contar, y la que más os va a impactar. Primero necesitaba pruebas físicas de todo, no solo para mí, para que él no pudiera negarlo, para que cuando estuviéramos frente a frente no tuviera ningún sitio donde esconderse. Pedí a una amiga, Marta, que me ayudara. Marta sabía lo que había pasado y estaba igual de furiosa que yo. Le pedí que hablara con Diego, que lo citara en mi apartamento con la excusa de que yo quería hablar tranquilamente y cerrar las cosas bien. Diego aceptó. Claro que aceptó. Los culpables siempre aceptan cuando creen que controlan la situación, cuando creen que van a poder dar su versión, pedir perdón y salir relativamente bien parados. Qué equivocado estaba. Mientras tanto, yo preparé la habitación. Imprimí capturas de pantalla de sus conversaciones con Laura. 73 páginas. Las puse en orden cronológico sobre la mesa. Organicé los audios en mi móvil. Tenía una playlist de conversaciones donde él hablaba de mí, donde ella le daba consejos para mantenerme calmada, donde se reían de cosas que yo le había contado en privado a Laura. Y preparé una cámara. Discreta, en una estantería. No para publicarlo, solo para tener prueba de su reacción, de que no pudiera decir después que aquello no había pasado. No sabía exactamente cómo iba a reaccionar, pero sabía que iba a durar horas. ¿Queréis saber cómo fue esa noche? Porque fue larga, muy larga. Llegó a las 8 de la tarde. Llamó al interfono con esa voz suya de siempre, como si nada, como si viniera a tomar café. Marta le abrió la puerta y desapareció. Ese era el plan. Yo esperaba dentro de la habitación. Diego entró al salón. Me llamó. Yo le dije que pasara al cuarto. Y cuando entró, vio la mesa. 73 páginas, organizadas, con pestañas de colores por fechas. Y yo sentada al otro lado, con los brazos cruzados, mirándolo. Su cara. Su cara fue lo primero que me dio algo de satisfacción, porque lo entendió todo en 2 segundos. No era una conversación, no era un cierre tranquilo, era un juicio. Intentó hablar. Le dije, siéntate. Todavía no. Cerré la puerta y le dije, no te vas de aquí hasta que hayamos repasado todo esto. Todo. Cada página, cada audio. Y vas a explicarme con tu boca qué pensabas cuando hacías cada una de estas cosas. Se quedó blanco. Me preguntó si podía irse.
Le dije que podía intentarlo, que la puerta no tenía llave por fuera, que era libre de salir cuando quisiera, pero que si salía antes de que termináramos, esas capturas llegaban a su familia, a sus compañeros de trabajo, a su jefe, esa misma noche. Se sentó. Las primeras 2 horas fueron de negación. Diego intentó de todo, que eran mentiras, que estaban sacadas de contexto, que yo no entendía lo que había pasado realmente. Entonces puse el primer audio. Su voz, hablando con Laura, riéndose de algo que yo le había contado en la intimidad. Una cosa personal, algo que le había confesado llorando una noche. Se quedó callado. Puse el segundo audio, luego el tercero. Uno donde Laura le explicaba cómo manejarme cuando yo sospechaba, con sus propias palabras, con mi nombre, hablando de mí como si fuera un problema a gestionar. Y lo vi desmoronarse. No de golpe, poco a poco, como cuando algo muy sólido empieza a grietarse. El ahora 3 empezó a llorar. Me pidió perdón, me dijo que lo sentía, que no sabía cómo había llegado hasta ahí, que me quería, que había sido un error, que Laura lo había buscado a él. Y yo lo miré sin moverme y le dije, sé exactamente lo que pasó. Lo tengo todo documentado. No necesito tu versión. Lo que necesito es que te sientes con cada una de estas páginas y me digas en voz alta qué pusiste, cuándo lo pusiste y por qué. Y lo hizo, página por página, durante horas. ¿Sabéis lo que le pasa a alguien cuando tiene que leer en voz alta cada mentira que ha dicho durante 7 meses? No a que sé, no hay forma de relativizar. Son tus propias palabras, tu propia letra. Tu propia voz en el audio es un espejo que no puedes apartar. Pero espera, porque la hora 5 fue la que lo rompió de verdad. Y eso es lo que necesito que escuchéis. A las 11 de la noche, Diego ya no intentaba defenderse. Estaba ahí sentado, con los ojos rojos, la voz rota, sin saber qué hacer con las manos. Y yo saqué el último sobre. Dentro había una sola cosa, una carta, escrita por mí, a mano, durante esos días de planificación. Una carta donde le contaba, con todo el detalle del mundo, lo que yo había sentido durante esos 2 años, lo que significaba para mí, lo que había creído que éramos. Se la puse delante. Le dije, léela. La leyó en silencio, y a mitad de carta se tapó la cara con las manos y empezó a llorar de verdad. No de ese llorar incómodo de antes, de ese llorar que no puedes controlar. Yo no me moví, no dije nada. Cuando terminó le dije, guárdatela, para que cuando pases por delante de un espejo, sepas quién eres. Me levanté, abrí la puerta y le dije, ya puedes irte. Se fue sin decir nada, sin mirarme, con 73 páginas bajo el brazo porque le dije que se las llevara también. Y yo me quedé sola en esa habitación, en silencio, y por primera vez en semanas, respiré. Lo que pasó después no lo planeé yo. Fue consecuencia natural de lo que se había roto esa noche. Diego y Laura no duraron ni 3 semanas más. Él no pudo mirarse a sí mismo después de aquella noche, y mucho menos estar con ella. Según me contaron por ahí, rompieron sin apenas explicación. Laura me escribió. Un mensaje largo, de esos que sabes que ha reescrito 20 veces, pidiéndome perdón, explicándome cómo había pasado, diciéndome que no quería perder nuestra amistad. No le contesté. No porque no tuviera nada que decir, sino porque algunas conversaciones no merecen respuesta. Diego tuvo peor salida, no porque yo hiciera nada más, sino porque hay cosas que una vez que las ves de frente no puedes desverlas. Compañeros del trabajo me contaron meses después que estaba distante, que había cambiado, que algo en él parecía apagado. Yo no sé si eso es consecuencia de esa noche o de sus propias decisiones. Probablemente de las 2 cosas. ¿Y yo? ¿Cómo quedé? Mejor de lo que nunca habría imaginado esa madrugada en el suelo de mi habitación. Porque cuando tomas el control de una situación que te ha roto,
algo en ti se reconstruye. No de golpe, pero ladrillo a ladrillo. Tardé meses en volver a confiar en alguien, pero cuando lo hice diferente. Con los ojos más abiertos, con más filtros, con más respeto hacia mí misma. ¿Queréis saber si me arrepiento de algo? Porque la respuesta os va a sorprender. Laura merece su propio capítulo, aunque sea corto. Hay personas con las que no vale la pena gastar energía en la venganza. No porque no la merezcas, sino porque el mejor castigo para ciertas personas es que vean cómo sigues adelante sin ellas. Laura perdió 14 años de amistad. Perdió a Diego. Y quedó con la etiqueta, en nuestro círculo, de ser la que había traicionado a su mejor amiga. Eso no lo puse yo ahí. Lo pusieron sus propios actos. La vi una vez, meses después, en un supermercado. Nos miramos 2 segundos. Yo sonreí. Ella apartó la mirada primero. A veces la victoria más grande es esa, que te vean bien, que te vean entera, que quede claro que no te rompieron. ¿Me arrepiento? De lo que me hicieron, no tengo nada de lo que arrepentirme. Ese arrepentimiento no me corresponde a mí. ¿De lo que hice yo? A veces pienso en Diego en esa silla, leyendo en voz alta sus propias mentiras durante horas. Y hay momentos en que me pregunto si fui demasiado lejos, si bastaba con irme y punto. Y entonces recuerdo que pasé semanas creyendo que estaba loca, que había algo malo en mí, que era demasiado insegura, demasiado intensa, demasiado exigente. Porque eso es lo que te hace creer el gaslighting de una relación así. Y pienso, no fui demasiado lejos. Lo que hice fue ponerle delante la verdad, sin filtros, sin protegerlo de lo que había hecho. Y eso no es crueldad, es consecuencia. Si estáis en una situación parecida, escuchadme bien. No reaccionéis en caliente. No mandéis el mensaje de madrugada. No supliquéis explicaciones de alguien que ya decidió traicionaros. Respirad, documentad. Y cuando llegue el momento, actuad desde la calma. Porque la calma es lo más aterrador para alguien que esperaba verte rota. Yo no me rompí. Y eso es lo que más le dolió. Si esta historia os ha llegado, dejad un comentario contándome la vuestra. Porque sé que no soy la única. Y sé que hay muchas Lauras y muchos Diegos por ahí. Dale like si llegaste hasta el final. Y suscríbete, porque la próxima historia es aún más oscura que esta. ¡Hasta la próxima!